A continuación tenemos el panel bajo el tema llamado Frutos y Desafíos de Medellín en la Actualidad. En él participan el maestro Miguel Álvarez con el tema de Paz y Derechos Humanos, el licenciado Juan Pablo Achondo con el tema de Pobreza y Exclusión en México, y América Latina, y la maestra Wanda Rodríguez con el tema Iglesia en Salida. Doy la palabra al licenciado Jorge Navarrete, quien nos presentará a cada participante. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Les presento un poco más de información sobre las personas que van a participar en este panel. Los voy a nombrar, no en el orden que van a participar, pero primero las damas. La maestra Wanda Marisa Rodríguez Mangual, maestría en Orientación y Consejería por la Universidad de Puerto Rico, licenciatura en Teología por la UIC y maestría en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana. Fue profesora en la Universidad Intercontinental y en el Instituto Arquidiocesano de Formación Bíblica. Trabajó en el área de desarrollo humano en el Seminario Mayor de Misiones Extranjeras. Actualmente es profesora del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México y trabaja en el IMDOSOC en el área académica. También nos acompaña el licenciado Miguel Álvarez Gándara. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana, estudió maestría en Sociología, Ciencias Políticas y Educación en la UNAM. Actualmente es miembro, analista, mediador, promotor y asesor de diversos movimientos, organismos y redes sociales, civiles, académicas y eclesiales en México y en América Latina, en temáticas relacionadas con construcción de la paz y la transformación de conflictos, la justicia, los derechos humanos e indígenas, la democracia y el desarrollo alternativo, así como acerca de nuevas formas de articulación y cooperación. Ha recibido 2 premios en el 2015 al Compromiso Social, otorgado por la Universidad Iberoamericana en la categoría de trayectoria personal en la responsabilidad social. En 2017 el Premio Nacional de Derechos Humanos. Fue secretario de Monseñor Samuel Ruiz García, miembro de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en 1977 y 2000. Y también nos acompaña Juan Pablo Achondo. Él es sociólogo, tiene maestría en Planeación y Desarrollo, tiene gran experiencia en el mundo de la sociedad civil, también en el gobierno, en el programa Oportunidades, y actualmente colabora en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Pues aquí les damos una bienvenida, un aplauso a los 3. La dinámica es muy simple, 20 minutos de participación de cada uno y luego un breve diálogo con las personas que nos acompañan. Entonces, doy la palabra al licenciado Miguel Álvarez. Por supuesto, agradeciendo a los organizadores que no hayan dejado pasar la oportunidad de los 50 años de Medellín para reunirnos y no solo valorar el atrás, sino animarnos hacia los retos para adelante. Permítanme organizar y presentar mis 20 minutos con 5 temas. Y le entro al grano. El primero, igual que en 92 se decía, ¿qué acaso Dios llegó a América Latina en carabelas? ¿Que Él no estaba ya aquí de muchas maneras antes? Yo en la misma lógica diría que la iglesia de los pobres llegó a América Latina solo después del concilio, que Medellín es solo el inicio, y yo me respondo que Medellín es un diálogo entre la riqueza profética que universalmente se recogió en el concilio y la riqueza pastoral que ya venía existiéndose y desarrollándose en América Latina de muy diversas maneras. Obispos
agentes de pastoral, laicos, comunidades, que vivían su fe ligada a su realidad, con los signos de sus culturas, con las dimensiones de lo comunitario, haciendo reflexión teológica, etcétera. Ese proceso ya venía dándose en América Latina. Y por eso a mí me gusta más pensar en Medellín como este encuentro de dos tendencias, de dos fuerzas, de dos riquezas históricas, y que permiten que sí podamos valorar entonces a Medellín como el inicio de una etapa mucho más acuerpada, que ya puede decir y plantear nuevos modos y modelos de ser iglesia, que ya puede plantear en conjunto una visión eclesial con su religiosidad, su espiritualidad ligada a la realidad y los sujetos de América Latina. Y por eso el celebrar los 50 años de esta matriz de la nueva etapa, con todos sus signos y sus retos proféticos, que al tiempo que recogen el concilio, recogen la historia previa, pues para nosotros creyentes hoy es una clave, pero no única. Hay que recordar en los 50 años también el contexto histórico mundial que representaron los 60s, y en México en particular los 50 años que la semana que entra celebraremos en 2 semanas, del 2 de octubre, y también lo que abrió de nuevas etapas para el país. Y que para nosotros estos nuevos retos sociales y políticos hayan estado impregnados en el sabor de esperanza de Medellín, pues para mí explica la fuerza que ha habido de proyectos, de vitalidades, de experiencias puestas en práctica. Y por lo tanto, Medellín nos ayuda a alzar la mirada a nuestra identidad latinoamericana. Medellín es un proceso que nos incluye como nación, pero es mucho más allá que solo mexicano, y por eso hoy alegrarnos y celebrar a los proaños, a los don Elders, a los don Sergios, a los don Samuel, a tantos mártires, obispos, religiosas, religiosos, laicas, que marcaron esta realidad de la nueva etapa eclesial que significa Medellín. Y hoy prepararnos a celebrar a nuestro gran santo Romero. Hay ya varias actividades que también en México se van a realizar, y estoy seguro que ahí nos encontraremos. Pero no podemos hoy pensar lo latinoamericano sin también recordar este nuevo momento crítico que vive América Latina y el Caribe. Después de 17 procesos progresistas que después de años, de décadas perdidas, así llamadas, marcaron el inicio de nuevas búsquedas y opciones, hoy vemos una cadena de crisis de distintas formas y tonos en la mayor parte de los países de América Latina, y hoy tenemos que reconocer, Medellín nos hace preguntarnos no solo por los retos mexicanos, sino también por nuestros retos en la identidad latinoamericana, y además de todas las problemáticas que hay, que eso sí tiene que ver con lo nuestro, de cómo consolidar oportunidades de esperanza, pero que al curso de los años se desgastan, no trascienden, son atacadas, debilitadas, y vienen etapas peores. Eso sí no nos tenemos que preguntar. A mí en particular de América Latina me parece que lo que está sucediendo de polarización en Venezuela, la crisis creciente en Nicaragua, y los retos de los procesos de paz, a mí me parece que sí, de todos los temas de América Latina, hoy hay un foco rojo que nos vuelve a jalar, a llamar, y es el de la paz. Y a eso es a lo que yo trataré de argumentar con los demás puntos. Segundo, muy rápidamente a nivel global, porque tampoco podemos ver ni a México ni a América Latina aisladamente, sino solo en el marco del contexto global, solo recordar de que no hay nadie que niegue que hay una crisis global.
y hay una caracterización, una disputa por la caracterización muy fuerte, que no viene al caso, pero el punto es que a pesar de la crisis y de la turbulencia que hay y de las cosas tan rápidas que pasan, hoy sin embargo ya despunta en el mundo la afirmación de que a pesar de lo oscuro, hoy hay luces claras de por dónde caminar. Y hay 6 grandes retos que hoy ya han aparecido y que ya más allá de diagnosticar lo que está mal, ya animan a mucho de lo nuevo, y que tienen que ver con esto de la casa común y este llamado al cambio civilizatorio basado en una nueva relación, no solo entre los humanos, sino entre los humanos y la naturaleza. El Papa Francisco ya lo explicó muy bien Octavio hace rato, haciendo cabeza en este llamado mucho más profundo. Segundo, la situación de desigualdad más grave de toda la historia en la que vivimos ahora. Seguramente Juan Pablo hablará mucho más de eso, pero está claro de que si no como sociedad y no solo como Estado, tomamos parte en generar nuevas rutas y maneras de equidad que hoy pasan por la justicia, por la participación, por reconocer a los pobres como sujetos, no como pasivos, entender que hoy ellos nos están pidiendo, no me trates por lo que tú crees que me falta, por lo que tú crees que tú tienes y por lo que tú crees que te estoy pidiendo. ¿Por qué no me tratas por lo que soy, por lo que sé, por lo que hago, por mi cultura, por mi organización? Primero escúchame. Hay un replanteamiento muy hondo en este reto de la desigualdad. Tercero, la paz. Está claro que hoy, y lo ha reconocido la propia ONU, hay un nuevo tipo de violencias que no pueden ser ni entendidas ni trabajadas con los viejos conceptos de paz. Y hay esta necesidad de no solo comprender violencia, sino de comprender hoy con estos nuevos rasgos de las sociedades, por donde hoy la paz es mucho más allá que un control de las violencias. Pero el problema de fondo es que la batalla principal está por el lado de los poderosos en limitar la paz al paradigma de la seguridad. 11 de septiembre, ayer celebramos los 17 años, que exactamente son también el inicio de esta batalla profunda por ligar paz a esta cuestión de seguridad, y aparte es la seguridad que le convenga al modelo, no es la seguridad diseñada desde abajo con y para los ciudadanos. Y el otro paradigma, que es donde ahí está el llamado y la claridad, es rescatar a la paz en su dimensión ligada a la justicia, a los derechos humanos, al desarrollo sustentable y a la democracia. Cuarto reto, démosle ya razón a las mujeres. Si no resolvemos esta manera patriarcal de establecer las relaciones sociales y humanas, no hay manera de construir lo nuevo en términos del cambio civilizatorio y demás. Así que cuarta claridad, este reto de un nuevo tipo de relaciones. Quinto, toda la problemática que tiene que ver con la cultura, recuperar la cultura y en su dimensión no solo de lo inmediato, esta cultura de lo perecedero, en que nos van llevando a olvidar proyectos, a olvidar sueños, a no pienses mañana solo, y recuperar la cultura ligada a esta cuestión de las identidades, de los proyectos, y ahí la dimensión de las religiosidades, que como todos sabemos hoy también se han salido solo de la lógica institucional y eclesial y hoy proliferan de muchas maneras. Y sexto reto y luz, los jóvenes. Entender que en la fuerza y en la rebeldía de los jóvenes el problema no está en su radicalidad, sino en cómo confiar que ellos generen rutas para que conviertan su radicalidad en energía de transformación. Segundo punto, solo para enmarcar, hoy a pesar de las dificultades hay estos 6 retos claros que ya nos alumbran, pero que nos piden que por lo tanto no solo sea
un ajuste del quehacer, que entendamos que hoy está en juego un ajuste del ser, porque se requiere una nueva visión de conjunto, una mayor integralidad, donde solo iremos construyendo cambio alternativo si lo hacemos trabajando simultáneamente todos los frentes. Tema 3, México. También creo que nadie nos vamos a pelear por aceptar que en México hay crisis, pero también hay discusión de cuál es el carácter principal de la crisis. Lo cierto es que hoy estamos, sin que todavía se haya resuelto esta crisis, en una oportunidad de entender mejor su carácter y cuáles son las claves y las secciones que puedan significarle una inflexión, un cambio de situación. Y en estas claves, hoy una de las que ya también se aceptan que nos sucedió, y no por un diseño, es el nuevo papel de los derechos humanos en México. Es un hecho que es ya no solo un instrumento jurídico defensivo, sino que se ha convertido en la plataforma en que hoy prácticamente toda lucha y problemática social se puede expresar. Pero sobre todo, por el empuje de las víctimas, es un hecho que esta manera nueva en que los derechos humanos pesan en México se ha hecho al tono y sabor de las víctimas, y esto que hoy se presenta como una novedad de la justicia transicional, que es una manera especial para agilizar procesos de transición entre la violencia y procesos de paz, en México nos comenzó a suceder precisamente con las víctimas y tal vez sobre todo Ayotzinapa, en esta cuestión de reconocer el derecho a la verdad, derecho a la justicia, vista no solo como castigo al perpetrador, reparación del daño y de la dignidad y la no repetición. Y por lo tanto, esta pregunta de la crisis de México hoy nos coloca con esta nueva posibilidad de que los derechos humanos puedan ser un eje que ayude a esta profunda transición que estamos viviendo, y en donde no solo las víctimas son actores de la violencia porque la sufren, sino que hay muy diversos actores que tienen que ver con la visión amplia de paz. Punto 4. Por lo tanto, en México tendríamos que decir, tampoco la paz es solo seguridad. Ciertamente hay, y lo hemos visto en los últimos años, cuando en miles de parroquias y de lugares preocupados por la seguridad, la gente sale vestida de blanco a gritar, cese la dureza, cese el dolor, etcétera, y de inmediato hay una vinculación que la liga con la paz, y por eso hay un enorme reto en que tenemos nosotros que estar activos. Ya lo vemos reflejado en que a la que le llaman pacificación, en lugar de llamarle construcción de paz, pacificación es un término que se impone de arriba abajo, construcción de paz se genera como una acción social y de Estado, pero además la concepción la está haciendo cargar sobre los hombros de las víctimas y ligada a la próxima Secretaría de Seguridad Pública. En México estamos corriendo este riesgo de que se enseñoree el paradigma paz-seguridad y que se limite la profundidad de la paz como un eje que cruzaría todas las otras dimensiones con los derechos humanos, pero abordando la necesaria transformación de modelo económico, político, social, etcétera. Nuevos actores. Y tal vez, y con esto termino y paso ya al último, y recordando de que México vive también una situación de actividad social, no estamos en un momento de parálisis o de reflujo. Hay creciente inquietud, hay creciente participación, hay, si se quiere, muy dispersa, pero ha sido más clara, no solo en el fenómeno electoral. Acordémonos los gasolinazos y todo esto que vivimos el año pasado, y cómo la gente ya aprendió a manifestarse, a denunciar, a tomar carretera por un aula o por un ejido,
etcétera, etcétera. Hay una nueva actitud social y un nuevo ánimo que tenemos que entender. Y tal vez nosotros, creyentes, tenemos sobre todo esta responsabilidad de poder tener nuestros sensores finos en cómo está el momento social, el momento de pueblo, aspiraciones, necesidades, capacidades, porque se expresó en torno a un fenómeno electoral, pero para el cual no hay garantías. Y la paz nos permite abordar ese vacío, porque la paz está centrada no solo entonces en evitar la violencia, sino cómo generar una nueva situación de relaciones sociales en donde la violencia no sea la clave para resolver conflictos, sino el diálogo se convierta en una ruta. Y por lo tanto formar sujetos que sepan diagnosticar su realidad, que sepan ubicar su proyecto, no solo su demanda, que sepan ubicar su propuesta, que sepan traducir la propuesta en qué temas de agenda son necesarios, con qué estrategia, con qué formato, etcétera, etcétera. Hoy nos da una enorme cancha de trabajo, esto de formar y madurar sujetos en toda agenda y nivel, pero que puedan ser capaces de entender que en el marco de esta problemática de violencia está en juego que si la paz la convertimos en eje articulador de todas las dimensiones, podemos avanzar en ella como un proceso de transformación que va más allá de una mesa principal. Y termino, por lo tanto, ¿qué retos tenemos? Ayer se presentó un plan del episcopado. El episcopado mexicano ha estado desde aquella carta pastoral de México, hoy nuestra paz. Desde entonces ha habido todo un esfuerzo y un grupo de obispos muy activos en mantener este tema como prioritario, y esto cristalizó en el plan que ayer se hizo público. No lo conocemos, no fuimos parte de él, por eso le llamo un plan episcopal, no es todavía un plan eclesial, pero bueno, ahí hay un aborde que podemos tomarlo como documento de trabajo para entender que qué bueno que el episcopado se esté abriendo a los retos de la paz mucho más sustantivamente y no solo para cuestiones de seguridad. Y ahí me parece que hay un reto. ¿Cómo conectamos con este esfuerzo episcopal a los otros esfuerzos de seminarios, de vida religiosa, de comunidades de base, etcétera? Porque tendríamos que reconocer que nuestra iglesia mexicana hoy está muy desarticulada. Y no solo hemos desaprovechado la oportunidad de Francisco o el reto de Francisco, y lo hemos dejado este paso tal vez solo como una profunda transición y que de arriba abajo ha venido muy lento. Y tal vez como iglesia también tendríamos que decir, hoy esta oportunidad en que se habla de lo moral, pero no lo hablamos desde nosotros, pareciera que solo es un terreno ligado al ético, en lo político, en que se habla de valores, etcétera, y nosotros estamos como un sujeto llamado y retado a salir, y estamos cada quien en nuestras agendas particulares. Yo sí creo que sería el segundo reto que plantearía. ¿Por qué no nos planteamos un nuevo esfuerzo de articulación eclesial para el cual hay agendas mínimas? Y me parece que estos retos de la paz ante el nuevo contexto nos puede dar oportunidad. Tercer reto que yo veo es cómo aumentamos el grado de articulación de todos los sectores eclesiales. Vida religiosa, ¿por qué no avanzar en la intercongregacional? Seminarios, ¿por qué no avanzar en la discusión de modelos conjuntos? Etcétera, etcétera. Yo creo que si no aceptamos este reto de la integralidad, corremos el riesgo de estarnos todavía preparando para, en la lógica de etapas pasadas, y no de estarnos formando en la lógica de las etapas nuevas. Y termino porque me parece que él lo expresó muy bien con lo que el propio don Samuel Ruiz, en una carta pastoral llamada Esta Hora de Gracia, escribió. Como se los voy a decir él, yo se lo escuché cuando lo explicaba en una comunidad. Estos tiempos oscuros
que no podemos negar y que debemos entender, son sin embargo para nosotros creyentes una hora de gracia, porque a pesar del oscuro podemos hoy ver mejor las luces, comprenderlas mejor y entender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas, porque lo nuestro tiene que ver con las razones de la luz, no con las razones del oscuro, porque lo nuestro tiene que ver con el nuevo amanecer, y por eso hoy, como creyentes, estamos a ser actores de esperanza. Seamos agentes en esta tarea de que los procesos puedan levantar la mirada y levantar el corazón. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y el que yo esté aquí es gracias a que Rogelio Gómez Hermosillo, que era el que estaba invitado, no pudo venir. Entonces, pues es una feliz coincidencia. La presentación, no se asusten, es la de él, en el 60%. La otra parte yo la hice. Entonces, espero que podamos les pueda servir de algo lo que les voy a platicar. Y voy a empezar un poco como Miguel. Son 50 años, y 50 años pueden ser muchos o pocos dependiendo de lo que haya pasado. Entonces vamos a empezar como un contexto rápido. En la siguiente, por favor. El contexto que precedía era Guerra Fría, nuevos estados, había un proceso de descolonización, Alianza para el Progreso en América Latina y nuevas organizaciones mundiales, la UNESCO, la FAO, la OIT, cosas que ahora ya damos por hecho. Pues la OMS dice tal cosa sobre salud en el mundo. Bueno, sí, estaban naciendo en ese tiempo. En Medellín, si hubiera habido esas instituciones antes, hubiera sido otro Medellín, pero justo Medellín se da en medio de eso que estaba sucediendo. Había un creciente derecho internacional humanitario, estaban iniciando el tema de los DESCA, de los derechos humanos, pero más allá, entendidos como lo social, lo cultural, lo ambiental, lo económico, no solamente el tema meramente humano, personal, individual. Y estaban emergiendo actores no tradicionales y transnacionales. Si les suena Greenpeace, Oxfam, también por el otro lado el Foro Económico de Davos, la OMC, el GATT, todas esas instituciones que ahora parece que tienen más de 1000 años, estaban naciendo ahí. Había evidentemente después para América Latina los 80 significaron la década perdida y la deuda externa, algo que ahora nosotros decimos ¿qué era eso? ¿Cómo explicarlo? Y era también tiempo de dictaduras y de dictaduras militares, es decir, los derechos humanos en el mundo, había nacido la ONU y en América Latina había dictaduras militares, es decir, parecía que estuviéramos en otro mundo, ¿no? Es decir, un poco fuera de contexto, mundial. Pero no era la primera vez que le pasaba a América Latina, ya le había pasado antes. Y en 90 hubo privatizaciones, los mercados regionales, el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio, que ahora se está rediscutiendo, pero también había Mercosur y hubo una ola de democratización, así se dijo, ola de democratización en muchos países, se regresó a regímenes, se dejaron las dictaduras y empezaron a gobiernos civiles otra vez. Pero todo esto se da en una disputa por la globalización, que a veces decíamos, ¿cómo? Pues es que se cayó el muro. Pues sí, ya no hay dos mundos, hay solo uno. Bueno, pero también había flujos financieros, había tecnologías de la comunicación
que revolucionaron el mundo lo hicieron más chiquito, como decían, ¿no? Ahora no era ancho y ajeno, como decía un escritor, sino ahora estaba en la televisión en la mañana, sabíamos de lo que pasaba en todo el mundo, pero también había migraciones, apareció el SIDA por ahí, a mediados de los 80, 90, y entonces nuevas amenazas, y nuevas amenazas a la paz, un terrorismo distinto, ya no era un terrorismo de Estado, era un terrorismo, pues, veamos Siria, por ejemplo, ¿no? Pero veamos Al Qaeda, pero veamos, en fin. Y ante eso también distintas maneras de responder, paz, seguridad o construcción de paz, ¿sí? Y luego los 2000, 2001, vemos en esta agenda de exclusión, esto es todo el contexto, pero ¿dónde quedó la pobreza? Y en 2000 empieza algo como los objetivos de desarrollo del milenio, como para hacer una agenda común entre los países y decir, bueno, ¿cómo podemos obligar en esta confusión, vayamos avanzando, pongamos algunas metas que nos comprometan a hacer algo? Y ahora hay ODS, después del 2015 empezaron los de desarrollo sostenible, también hay otras iniciativas en América Latina, UNASUR y ALBA, que están relacionadas con Venezuela, con Nicaragua, con Argentina, que están en crisis evidentemente, pero tampoco los otros están gozando de cabal salud. Entonces pasamos a la siguiente y vayamos a los números. En 60, como veíamos, la esperanza de vida en América Latina eran 56.9 años y en 2016 78.2, es decir, avance fabuloso. Ganamos. Población urbana 49%, 2016 82%. Estamos hablando promedios, evidentemente los promedios son injustos, pero habrá que decirlo. Población en pobreza en 1960, en 70, 110 millones, y en indigencia 54, la mitad. Es 70, no estoy diciendo 2016, vamos para allá. Ingreso por hogar del 40% más pobre eran $520 al año. En 1980, 648. La matrícula escolar, niños de 6 a 11, solo el 57.3. En 1980, es decir, 20 años después, el 82%. Y de 12 a 17, 35.4 a 63. Casi doblaron. La población económicamente activa eran 55 millones y en el 80, 122 millones. Es decir, podemos decir, se hizo un gran esfuerzo en América Latina por progresar, llamando progreso a tratar de disminuir, aumentar la esperanza de vida, disminuir pobreza, aumentar educación, ¿sí? Incluso el ingreso por hogar, aunque haya sido muy poquito, pero se ve, podemos después decir de esto, hay un avance. Sigamos. Y lo que tenemos como de la CEPAL, todos los números anteriores son de la CEPAL, vemos que los niños, la mortalidad infantil, como estaba en 68, 69, 70, la medición era rústica. La medición, o sea, hace 50 años no había las mediciones que tenemos ahora, perdón. Las ciencias sociales también avanzaron. Entonces, cuando decimos, no, pues es que el coeficiente de Gini para medir la desigualdad, no había. ¿Sí? Así se medía. Y estas eran las cifras. Quiero que más o menos nos demos cuenta, por cada 1000 niños, el total de muertes en Guatemala en un año eran 149 por cada 1000. ¿Sí? O sea, se morían más 14 de cada 100. Altísimo. Altísimo. En Perú, 169, 17. Seguimos. Avances. Ya estamos en 2014 y ahora vemos la población con acceso a electricidad, a fuentes de agua mejorada, a instalaciones de saneamiento mejorado. Y si podemos ver, Bolivia, que es un país muy pobre, tenemos saneamiento mal, y los demás están en 90, a la ligera podríamos decir,
que América Latina es una región que ha avanzado bastante. El problema es que tanto en Brasil como en México, digamos aquí en México, por cada milímetro que baje del 100, pues son millones de personas, igual que Brasil. Entonces, cuando recordamos que en el 70 había 110 millones de pobres, pues si le agregamos que no tienen electricidad y no tienen agua y no tienen saneamiento, pues todavía el reto es grande. Aquí Chile, digamos que es el único que sale al 100% en todo, pero entonces eso es a nivel país, cómo están los avances. Vayan. Vamos con los indicadores, esto es un poco más complicado, pero vamos viendo. La mortalidad materna, América Latina, 67 por 100,000, ese es el promedio. En México estamos en 38, y es altísimo. Si pensamos que en la OCDE dicen 20, que era lo que teníamos que llegar en 2015, esa es la meta que habíamos llegado, a 22, no llegamos. Pero tenemos que en el mismo centroamericano están en 95, Nicaragua está en 150. Entonces, Cuba tiene 39 y no tiene el desarrollo que tiene México. México tiene 38. Y Colombia 64. Es muy alto todavía para Colombia. Bolivia está en 206. Veíamos que Bolivia no tenía luz, etcétera. 206. Es decir, los retos se ven bonitos cuando dicen ¿cuánto hemos avanzado? Sí hemos avanzado. ¿Cuánto nos falta todavía? Bastante. Chile está en 22. Chile sí está en 22, hace la tarea. Venezuela está en 95. Haití, 359. Mortalidad infantil. ¿Se acuerdan del cuadrito que pusimos ahí? De que eran 160, etcétera, etcétera. En mortalidad infantil tenemos que México está en 12.5. Entonces sí se ha avanzado de 160, 180 y tantos a 12, se ha avanzado. Cuba está en 4.3, no en 12 como México, está en 4.3, aquí. Haití, 59. Y lo bajó. Haití en la década pasada estaba en 110, es decir, uno de cada 100, hoy está en 59 por cada 1000. Sigamos. Factores de riesgo. Y aquí viene tema de lactancia, pero viene también desnutrición. En desnutrición podemos medir el sueldo, podemos medir otros indicadores, pero cuando medimos desnutrición estamos hablando del futuro, y el futuro con desnutrición pues se ve seriamente amenazado. Entonces, aquí podemos ver que México tiene 13.6, es mucho o es poco. En Guatemala tienen 46.5. Es un porcentaje altísimo, altísimo de los niños, casi la mitad. De menores de 5 años con desnutrición. Estamos hablando de la mitad casi de la población, menor de 5 años. Y México tiene 12, de 10%. Si hacemos una cuenta que los indígenas son 22% de la población, etcétera, podemos decir, por ahí puede estar alguna clave, si pensamos que la pobreza extrema está en 9 millones de mexicanos, pues, entonces ahí también puede haber otra clave, ¿no? En fin, esos son como los números que complementan los datos que ya vimos de los avances. Los países avanzan, sus poblaciones no tanto. A la siguiente.
Y entonces la CEPAL, en su último documento que hace días que presentó, presenta esto como la situación y desafíos de las políticas públicas. Dice, la región está viviendo una creciente desconexión de ciudadanos e instituciones públicas. ¡Qué novedad! Dice, hay menos confianza en los gobiernos, bajó del 45% en 2010 a 25% en 2017. Si vemos los números que estamos viendo, pues hay alguna razón para saber eso. Baja satisfacción con los servicios públicos, educación y salud 41 y 56%. Y menor moral tributaria le llaman a eso, que es, la gente no se ve con tantas ganas de pagar impuestos después de decir lo que recibo, exacto, no se refleja. Pero luego viene la interpretación de la CEPAL, dice, las aspiraciones crecientes de una mayor clase media son una de las principales explicaciones de la actual insatisfacción. Aquí yo tendría mi pequeña diferencia, porque cuando, digamos, así como Miguel decía que había algunas discusiones teóricas sobre paz, pacificación y construcción de la paz, cuando decimos clase media también hay diferencias. ¿A qué clase media se refiere la CEPAL? Pero entonces ellas dicen, la insatisfacción es creada porque hay una mayor clase media que está empujando y que quiere mejores resultados y quiere mejores servicios. Y entonces dice, el 35% en 2015 pertenecía a la clase media consolidada, 21% en 2001, pero 40% de la población sigue siendo vulnerable. La insatisfacción con los servicios públicos hace que las clases medias y las altas utilicen servicios privados de mayor calidad, mientras que la clase media vulnerable y los pobres siguen usando servicios públicos de menor calidad, lo que perpetúa las brechas sociales. Esto de brechas sociales quiere decir lo que conocemos en México como en Brasil, que somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces vamos a la explicación. Y una de las posibles entendimientos de eso, luces, puede ser el tema de la corrupción. Y entonces aquí en este cuadrito nos dicen que la OCDE, de este lado están los buenos o los mejores, con los puntitos azules son los países de OCDE, y los grises son países de América Latina, está Uruguay claramente y Chile ahí enfrente, y los que se portan normal, los que tenemos una percepción peor sobre la corrupción ligada a la administración pública, estamos más de este lado. Venezuela está hasta acá, pero México está aquí, pero está Jamaica, está Ecuador, etc. México está, digamos que somos como el tercero, más o menos, en esta percepción. Y entonces, aquí puede ser una de las explicaciones clarísimas de qué es lo que está pasando, y esa insatisfacción no es tanto por las clases medias, sino esta parte del tema. Y la CEPAL, vamos a la siguiente, se lo toma muy en serio. Y entonces dice, a ver, ¿cómo estaba América Latina y su insatisfacción? ¿Y en qué creen los latinoamericanos y en qué creían en 2006, en 2012 y en 2016? Y la OCDE, como su ejemplo está en 2016, esta es la línea grande de la OCDE en 2016, y vamos a decir que tiene confianza total en la policía local, una sensación de seguridad al caminar solo, una satisfacción con el sistema educativo de 8, no de 10, pero de 8, con la calidad del sistema de salud de 9. Y si vemos América Latina en 2016, es este círculo azul, son estas líneas azules, confianza ante la policía local 3.2, algo así, seguridad al caminar solo 3 de 10, confianza y honestidad en las elecciones, aquí andamos, 2.6 por ahí,
Ausencia de corrupción en el gobierno, menos de 1. Menos de 1. Satisfacción con el sistema educativo, 7,5. Salud, 6, 5. Confianza en el sistema judicial, 5. Poquito menos de 5. En fin. Y entonces la CEPAL dice, así está complicado que avance, que los retos se cumplan, que avancemos hacia mejores sociedades, que lleguemos a cumplir metas no solo de democracia y de Estado de Derecho, sino de pobreza. Salud y educación, aquí están lo que les decía, la satisfacción en América Latina, de salud del sistema educativo comparado con el sudeste asiático y con la OCDE. Vámonos. Gastos de bolsillo de salud. Promedio de América Latina, 30%, México, 42% del gasto total en salud en todo el país. Los mexicanos gastamos 40% del bolsillo. Ahí Seguro Popular, hay IMSS, hay ISSSTE, hay lo que quiera. Nosotros seguimos gastando mucho en eso, pero Guatemala gasta más todavía. Conste que vimos los avances primero en esperanza de vida, etcétera. Ya los habíamos visto. Esto es lo que está pasando en 2017. Vámonos. La informalidad en el trabajo. Pobreza y exclusión tienen que ver con la informalidad en el trabajo. Y vemos aquí los informales que son pobres. México, 60%. Es decir, son informales porque no pueden ser formales, porque el mercado laboral no absorbe, no da trabajo, pero entonces se van a la informalidad para seguir siendo pobres. Bien. ¿Qué pasa en México hoy? La mitad de la población está en pobreza, como hace 25 años. Aquí están las variables que ya se miden del Coneval. La principal carencia es seguridad social, 56%. Vámonos. La evolución de la pobreza de 92 al 2016 para pensar, no, es que cambiando de gobierno posiblemente, esto era 92, aquí estamos 2016, subió la pobreza por la crisis del 95, casi estamos en el mismo lugar, programas sociales, inversiones, etcétera, todo el avance que ya vimos en cuanto a pobreza, estamos ahí. Números de personas en billones, estamos igual con el mismo porcentaje, pero los millones somos más. 63, 2016, 63 millones, siendo la misma proporción, como somos más población, somos ya 129. Vámonos. ¿Dónde están? ¿En el campo? No, están en las ciudades, ahí están. Ah, es que la marginación, no. Conviven con nosotros todos los días, están en las ciudades, no hay que buscarlos lejos, están ahí. Vámonos. ¿En qué estados están? Aquí está. ¿Sí? Por ingreso, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Michoacán. Vámonos. Casi la mitad de la población en pobreza vive en el centro del país y menos de la tercera parte en el sur-sureste. ¿Qué quiere decir eso? Que están en el centro del país. No están perdidos. Podría ser posible acabar con la pobreza. Están cerca. No cuesta mucho encontrarlos, ni cuesta mucho pensar qué hacer. Hay 711 municipios con muy alta proporción de pobreza, más de la cuarta parte de los municipios, el 29% de los municipios, de 2.400. Ahí viven 5.8 millones de personas en pobreza. Hay 91 con 100,000 personas en pobreza, menos del 4%. Ahí viven 19.6 millones. Los grandes contrastes de las zonas metropolitanas y las localidades aisladas.
aquí está lo que les decía del coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini quiere decir, mientras más se acerquen a 0, es más, mientras más se acerque a 10, es más desigual. Aquí hay varias, esta discusión es discusión de especialistas para saber qué tan desigual es México. 12 millones de personas concentran la mitad del ingreso, lo mismo que 108 millones. Aquí estaba cuando era a 120 millones de mexicanos. ¿Sí? Si eso no es desigualdad. La diferencia entre ingresos del decil 1 al decil 10, que son los más ricos, el 1%, 320,000 hogares concentra el 27% del ingreso, un poco más que 26.5 millones de hogares del resto. Vámonos. Trabajar y ser pobre. ¿Por qué? Algo no funciona bien. Vámonos. 40% de quienes trabajan ganan apenas para vivir en pobreza extrema. 40%. 40%. No son 10, no son 15, es el 40%. ¿Por qué? Porque así está la canasta alimentaria y no les alcanza porque el salario mínimo está fijado así. Aquí está, el salario mínimo real, la línea de bienestar, y esa es la pequeña diferencia que hay. Vámonos. Hay crecimiento de productividad, pero el salario sigue igual. Evolución de empleos por nivel de ingresos. Hoy dicen que hay 4 millones de empleos creados en 6 años. ¿De qué empleos estamos hablando? Se está pensando en que son empleos que dan seguridad social, no. Van a la pobreza, porque esos salarios mínimos. Entonces se dejaron de crear empleos de mejor calidad y se crearon muchos, pero de menor calidad. Ya está, 17 millones perciben menos de 2 salarios mínimos, 16.4 carecen de acceso a servicios de salud, 13.2 millones trabajan sin prestaciones. La permisividad y la omisión son parte de la política pública laboral. El gobierno es responsable como patrón y también como autoridad por permitir estas violaciones a la legalidad. La pobreza crónica que se reproduce y se hereda. Este es otro tipo de pobreza, ¿sí? Está ingreso insuficiente, condiciones sociales que reproducen y arraigo a territorios aislados sin rezago. Esta es la pobreza crónica. ¿Dónde están los pueblos indígenas? Claramente. Y aquí está, solo 7% no presenta carencias e ingreso insuficiente. Del 100% de los indígenas, solo el 7%. Díganme si esto no es desigualdad contra una parte de la población. 90 presenta al menos una carencia, 72 viven en pobreza y 42 con ingreso inferior. Población rural, ahí está, y población con ingreso inferior a la ley. Y esto es lo que, las condiciones de ¿qué hace esto? Desnutrición, deserción escolar, logro académico deficiente, sin acceso a activos productivos, tierra, talleres, comercios, acceso a empleos precarios, sin acceso regular y constante a conectividad a internet, sin acceso a esquemas de ahorro para el retiro, pensiones de edad. Estas son como las condiciones. Esto es lo que debería de cambiar. Esto es lo que posibilitaría que nos tuviéramos esperando otros 25 para seguir igual. Entonces a eso estamos apostando nosotros desde Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, no, buenas tardes ya. Me han pedido esta mañana que reflexione un poquito sobre esta idea de iglesia en salida, este concepto que el Papa Francisco ha estado mencionando, sobre todo desde la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, que no es originalmente él, pero que él ha retomado y que ha relanzado. Y bueno, a lo largo voy a dividir mi
presentación en 3 apartados. Ya han dicho mucho del contexto, entonces voy a hacer 3 puntualizaciones breves y seguimos al segundo punto, que es las implicaciones que tiene para la Iglesia del cristianismo este contexto mundial y latinoamericano en el que estamos viviendo. Un segundo momento, cuando hablamos de iglesia en salida, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Salir de dónde y hacia dónde? Y un tercer momento breve también, algunos desafíos, ¿verdad? En 20 minutos pues no se puede decir todo lo que quisiera, ¿verdad? Me parece interesante primero, así como manera de introducción, señalar que detrás de este concepto de iglesia en salida nos evoca paradójicamente una iglesia que no sale, ¿verdad? Una iglesia que está encerrada en sí misma, y que el Papa Francisco tiene muy bien identificado cuando en Evangelii Gaudium 26 dice: hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Entonces, con este concepto de iglesia en salida, a mí me parece que el Papa Francisco toma una postura crítica frente a la ideología de la autorreferencialidad que ha caracterizado a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia católica durante algunos siglos, y todas las prácticas pastorales que de ellas se desprenden. Lo que tenemos entonces que preguntarnos es, cuando el Papa habla de iglesia en salida, es pues de dónde tiene que salir la iglesia y hacia dónde tiene que encaminarse. Pero para responder esto, pues es importante ubicarse en el contexto histórico. No lo voy a repetir, solamente voy a señalar 3 puntos importantes. Primero, podríamos decir que lo que caracteriza nuestro contexto mundial, pero esencialmente latinoamericano, donde me quisiera concentrar, primero pues en el sistema económico capitalista, el neoliberalismo rampante y salvaje que estamos viviendo, que ayer ya Marcos nos decía algo, ¿verdad? Y que, como hemos escuchado, pues sigue generando exclusión y pobreza. Y junto con eso, pues daños irreparables a nuestra tierra, ¿no? Al ecosistema. Punto número 2, estamos viviendo una transformación cultural en América Latina. Me parece que como consecuencia de los procesos de secularización que ha traído la modernidad, desigual en los países, ¿verdad? Quizá en los centros más fuerte que en las periferias, pero que finalmente está tocando ya toda la base de Latinoamérica, y que trae unos cambios culturales sin precedentes, ¿no? Y dentro de esos cambios culturales que estamos viviendo, me parece que la transformación religiosa, que Marcos ayer también hablaba, es importante, porque finalmente durante mucho tiempo los sociólogos nos decían que la religión con la modernidad iba a desaparecer, y resulta que no desapareció, sino que han regresado nuevas formas, le llaman movimientos religiosos. Y en este contexto, que no necesariamente significa el retorno a las instituciones religiosas tradicionales, ni a lo sagrado propiamente, sin embargo, significa que la Iglesia Católica como institución ha sido desplazada en esos nuevos contextos, con todo lo que tiene de implicación de quizá menos visibilidad, menos poder de influencia, no solamente a nivel social, sino también a nivel de la vida particular de la gente. Todas estas transformaciones, porque no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero todas estas transformaciones económicas, tecnológicas, culturales, religiosas, que ha generado en principio la modernidad, y ahorita pues se habla de posmodernidad o modernidad líquida, o como le queramos llamar, ¿verdad? Hay muchas formas de llamarle, ¿sí? Están afectando profundamente el cristianismo y la forma de ver el cristianismo y la institución eclesial. Y esto nos obliga a replantearnos el ser, el quehacer de la Iglesia, no a nivel tanto teológico, porque me parece que en términos de discursos y de eclesiología, esta eclesiología de comunión de pueblo de Dios que trajo el Concilio Vaticano II, pues está clara. Yo creo que el problema es cómo lo aterrizamos. Miguel hablaba de cómo nos articulamos, cómo articulamos entre la teoría y la praxis, ¿verdad? Y
obliga a replantearse el quehacer de la Iglesia, porque en este proceso de cambio tan acelerado, pues la Iglesia se ha visto desplazada, se ha visto mermada. Tanto es así que en América Latina, que se dice el continente católico, el continente de la esperanza, pues las últimas encuestas dicen que pues ya vamos como por 82% de la población católica, que se dice católica, y lo que significa que ha habido un éxodo masivo de católicos hacia otros ámbitos. En América Latina concretamente, la Iglesia desde el siglo XVI desempeñó un papel importante en la conformación de nuestras sociedades, ¿sí? Pero su protagonismo ha venido a menos, sobre todo hacia la segunda mitad del siglo XX, y sin embargo todavía hay sectores eclesiales que afirman que nuestro continente es profundamente cristiano y que las raíces de la latinoamericanidad es cristiana. Y pues muchos autores afirman que el continente dejó de ser cristiano, ¿verdad? Que ha habido una ruptura, que quizá en teoría y en estadísticas, pues todavía hablamos de un catolicismo, de un cristianismo sociológico, pero que de facto no lo es. Y bueno, las estadísticas son llamativas, ¿verdad? Porque el continente latinoamericano, en el 2017, de las 10 ciudades más violentas del mundo, la mayoría son de América Latina. De 50 lugares más peligrosos del mundo, 42 se encuentran en América Latina. América Latina es la tercera región del mundo más peligrosa del mundo. Y si nos vamos a México, a nivel mundial, México ocupa el lugar 135 de 180 en términos de corrupción. Y por ahí podríamos seguir, nos han dado ya datos, ¿verdad?, de la desigualdad, de la injusticia. Entonces uno se pregunta si alguna vez fuimos realmente cristianos y recibimos lo esencial del Evangelio. Parece ser que muchos de estos elementos pues quedaron sumergidos en algún lugar de nuestra historia. En Medellín, los obispos se enfocaron en la realidad de pobreza, de marginación, de opresión que vivía el continente y enfocaron muy bien el problema. El problema era una cuestión estructural, ¿verdad? Un sistema económico que estaba aplastando, que estaba empobreciendo, oprimiendo a nuestros pueblos. En aquel momento, América Latina empezaba a transitar a la modernidad porque pasábamos de sociedades agrícolas, preindustriales a sociedades ya más urbanizadas, se estaba dando el fenómeno. Los obispos vieron esa realidad que apenas empezaba, la vieron con ojos críticos, pero no necesariamente negativos, y no se metieron a eso. Sin embargo, las siguientes 3 conferencias episcopales, los obispos desplazan su foco de atención hacia lo que para ellos constituía el mayor desafío para la fe, que era precisamente el proceso de secularización y el secularismo. Y partieron de 2 premisas, ¿verdad? La primera, el sustrato católico, que ya mencioné, de la identidad de los pueblos latinoamericanos, y el número 2, que estos pueblos estaban entrando en crisis porque había una cultura externa, la modernidad, que venía a desarticular toda la cultura cristiana de América Latina. Y para esta realidad, los obispos plantearon, sobre todo en Santo Domingo, una posible solución, y era que ante la modernidad y la crisis que estaba generando la modernidad de América Latina, había que reposicionar a la Iglesia Católica y su mensaje. Hablaban de una nueva evangelización. Cuando uno analiza todo el contexto de los textos, pues realmente están proponiendo como una especie de nueva cristiandad. A la Iglesia Católica Latinoamericana, en general, ahorita voy a particularizar, pareciera que no le cae el 20 de la situación que está viviendo América Latina y que no tiene retorno, porque lo que se está jugando en esta coyuntura y en este cambio epocal es
el posicionamiento del cristianismo en una nueva realidad donde hay otras ofertas religiosas, donde hay urgencias materiales que hay que atender y donde la relevancia del mensaje evangélico pareciera que ya no tiene nada que decir. Sin embargo, frente a este desplazamiento que ha tenido el cristianismo y la iglesia, a mí me parece, no sé si fue Octavio o Miguel, no me acuerdo quién lo dijo, que estos tiempos pueden ser tiempo de gracia y tiempo de kairos, porque finalmente, kairos de Dios, ¿no? De presencia de Dios, porque finalmente cuando la iglesia se ve despojada de su poder y se ve desplazada, quizá queda más libre para ser más crítica y poder replantearse su misión, la misión fundamental que tiene la iglesia, que es la evangelización. Entonces puede ser que este momento de realidad que estamos viviendo nos pueda permitir como iglesia ser más libres para encarar los nuevos desafíos que tenemos. Ahora, para realizar este salto mortal, ciertamente la iglesia tiene que estar dispuesta a salir, ¿sí? Porque no se trata de modificaciones sencillas, ¿verdad? El cambio cultural y económico que nos está arrastrando como iglesia, pues tiene que ver con la forma en que la iglesia se autocomprende y por lo tanto va ligado a la forma en que se comprende haciendo, ¿verdad? Recuerden, en la Biblia dabar, ¿verdad? Es palabra que se dice, pero palabra que se hace, ¿no? Entonces lo que está en juego en la iglesia y para el cristianismo es ese no solo decir, que decimos muy bien, yo creo, pero no se hace, no se aterriza, porque falta articulación, ¿sí? Entonces me parece que es un buen momento para que la iglesia se replanteara su hacer y su quehacer. No es la primera vez que la iglesia se enfrenta a una crisis epocal, ¿verdad?, como la que estamos viviendo. El sentido de que cuando el cristianismo, el movimiento de Jesús pasa a la cultura pagana, Pablo, por ejemplo, tuvo que adaptarse a una nueva realidad. Y toda esta estructura judía que traía el movimiento de Jesús tuvo que ser replanteado y modificado para adaptarse a la nueva realidad que implicaba salir al imperio romano, ¿verdad? Y a inculturarse con los diferentes pueblos. Lo que supuso para el movimiento de Jesús y los primeros cristianos repensarse, reelaborarse y hacerse nuevo, con lo esencial, sin cultura. Y me parece, no lo digo yo, lo dicen muchos teólogos y muchos especialistas, pareciera que fue la primera y quizá la única inculturación verdadera que dio la iglesia, el evangelio, en la cultura. Porque finalmente en América Latina lo que recibimos fue esa cultura, ese evangelio pasado por la cultura grecolatina, ¿no? Y todas nuestras categorías teológicas todavía las tenemos de aquella época, del siglo III, siglo IV, siglo V, ¿sí? Después de tantos siglos, ¿verdad?, es importante, si se quiere ser fiel al mensaje del Evangelio, tenemos que disponernos al cambio. Porque lo que se juega entonces para la iglesia y para el cristianismo es su identidad histórica, su forma de hacerse concreta en la historia, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, a partir de aquí, ¿de dónde tendría que salir la iglesia y hacia dónde tiene que encaminarse? Pues se podrían decir muchas cosas, y yo voy a decir 3 o 4. Primero, yo creo que en lo concreto la iglesia tendría que salir de una cultura clerical que la está asfixiando, por los privilegios, por la actitud narcisista, ¿verdad?, que a veces se cree con derecho a todo, por los liderazgos autoritarios, a una cultura de diálogo, a una cultura de la equidad, a una cultura de la corresponsabilidad, a
una cultura del respeto de las diferencias. Tiene que salir de una iglesia fortaleza, ¿verdad? Que pretende proteger a los fieles de la modernidad, ¿verdad? Que es el mismo diablo, a, como dice el Papa, hacer hospital de campaña, a ser pastor que se ensucia con sus ovejas, ¿verdad? Una iglesia que dé criterios, que eduque, ¿verdad?, de una forma crítica, para que sus feligreses puedan tomar decisiones frente a este mundo tan difícil y tan complejo que vivimos, no para que nos diga lo que tenemos que hacer. Una iglesia que tiene que salir de esta estructura pues monárquica, centrada en sí misma, rígida, ¿verdad?, que divide a los miembros en dos categorías, los laicos y los clérigos, generando desigualdades, ¿sí?, y hacia una iglesia más creativa, más del espíritu, que confíe en la creatividad del espíritu que siempre nos ha acompañado. Y se podrían decir muchas cosas. Yo creo que tiene que salir a nivel pastoral de una pastoral de improvisación, de una pastoral de centralismo, de una pastoral de sucesos aislados, a una pastoral de acontecimiento, como decía Octavio, a una pastoral de procesos, ¿verdad?, de que de verdad acompañe, de flexibilidad frente a una realidad que va cambiando continuamente. Una iglesia donde el laicado salga de su posición de inferioridad y asuma la corresponsabilidad que le corresponde. Por otra parte, y con esto ya voy cerrando, es importante también rescatar que dentro de la iglesia siempre ha habido laicos, religiosos, sacerdotes, ¿verdad?, comprometidos, que siempre han estado dispuestos a salir de su confort y a salir. Entonces, en ese sentido, siempre ha habido una iglesia en salida. Desde el principio, desde cuando a finales del siglo II, del siglo III, algunos laicos quisieron retomar la radicalidad y se fueron al desierto, y de ahí salieron los monjes, ¿verdad? Y después todos estos grupos de movimientos evangélicos de pobreza voluntaria, como los valdenses y los cátaros, que luego fueron tachados de herejes, pero que también fueron un intento de salir, como las órdenes mendicantes, los franciscanos y posteriormente San Ignacio y muchas otras congregaciones y movimientos laicos, eclesiales, que buscaron la renovación. Todos esos pues fueron iglesia en salida, realmente. Entonces siempre ha habido una iglesia en salida, la iglesia de Medellín, la iglesia de los pobres, la iglesia que sigue trabajando, es iglesia en salida, ¿verdad? Entonces, hay un teólogo alemán que se llama Stefan Silber, es un teólogo laico alemán que estuvo muchos años aquí en América Latina, y él retoma un término de otro teólogo inglés, Peter Ward, que es un término, a mí me llamó la atención, iglesia líquida. ¿Sí han oído hablar de la modernidad líquida, ¿verdad?, de Bauman? Bueno, este teólogo habla de iglesia líquida, para referirse, ¿verdad?, a esta iglesia de los laicos que se va conformando, insertada y difundida en contextos sociales, seculares, que sin embargo no se identifican con la iglesia institución. Dices, son muchos los laicos y laicas que han salido de la institución porque ya no se sienten identificados con ella, que sin embargo están ejerciendo su función de cristianos en la iglesia, en los movimientos populares, en la lucha de los derechos humanos, en la economía solidaria, mucha gente comprometida, pero ya no dentro de la institución visible. Resumiendo, se podría afirmar que esta iglesia líquida representa estos espacios creativos, estos espacios de fe que se van a las fronteras, que se están abriendo en las fronteras, que se están abriendo en los márgenes del sistema, y donde las fronteras institucionales, las fronteras tradicionales de la iglesia institucional se disuelven, ¿verdad? Y se vuelven más incluyentes. Y ahí están coexistiendo. Está la iglesia sólida, la iglesia institución,
la iglesia más rígida que le está costando salir, pero hay una iglesia líquida, hay una iglesia que sigue moviéndose, que sigue saliendo. Por lo tanto, hoy podríamos afirmar que la iglesia sigue saliendo, que hay una parte de la iglesia que sigue saliendo. El Papa nos invita a renovarnos, una iglesia renovada, capaz de hacer frente a los desafíos, y yo creo que esta iglesia en salida, si quiere realmente encarnarse, tiene varios desafíos. El primero, esta iglesia en salida pasa por reconocer al otro, a los otros, al otro como diferente, al que no piensa igual que yo, pero que también es iglesia y que también es bautizado, porque el problema se da dentro de la iglesia, pero también se da fuera de la iglesia. Entonces, no solamente los otros que están fuera de la iglesia, sino los otros que estamos dentro, que somos familia, que somos pueblo de Dios y que no nos podemos entender. Pasar o darse cuenta que la unidad se puede dar en la diferencia, porque finalmente esa es nuestra concepción de nuestro Dios, es un Dios trino, uno en la diversidad. Entonces tenemos que empezar a asemejarnos más a ese Dios en el que decimos creer. Número 2, una iglesia que tiene que pasar a estructuras y a prácticas pastorales más horizontales, ¿verdad? Más de diálogo. Leí una vez, creo que Agenor, no me acuerdo qué teólogo decía, pero decía, el modo en que evangelizamos es parte del mensaje evangélico, y el mensajero también es el mensaje. Es lo que pasó con Jesús. Jesús anunció el reino, pero luego él se convirtió en el mensaje, por su práctica, por su coherencia, por su fidelidad. Entonces hoy día la iglesia no solamente tiene que preocuparse por los contenidos que estamos transmitiendo, sino por la forma en que estamos transmitiendo, por la forma de ser iglesia en medio del mundo y por nuestra coherencia como institución y como miembros de la iglesia, porque si no pierde impacto el mensaje que queremos transmitir. Y finalmente, una iglesia ¿en cuál mundo? Decía el Concilio Vaticano que la iglesia tiene que ser iglesia en el mundo y para el mundo, pues desde donde yo creo que en América Latina quedó bastante claro que tiene que ser desde el reverso de la historia, donde están las desigualdades, donde está la lucha por los derechos humanos, donde está la lucha contra la trata de personas, donde se juega la vida, ¿verdad? La supervivencia por la vida. Yo creo que es ahí desde donde hay que ser iglesia, comunidad, iglesia, no solamente a nivel yo, persona, iglesia, sino nosotros, iglesia, comunidad de coherencia a partir del Evangelio. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer en este momento a Miguel, que tiene que salir rápidamente, pero que nos regalara un mensaje final en lo que nos llegan algunas preguntas, un mensaje de lo que te llevas, lo que has percibido de este encuentro. Bueno, esperando las preguntas, se me ocurría que tal vez también haya una espiritualidad gaseosa, es decir, una que no está dependiendo de la eclesialidad y de su crisis y de sus límites, y en donde el espíritu también se ha salido del templo y la gente toma en sus manos, ligada a las culturas, y yo me atrevería a decir que hay nuevas formas de, más allá de la discusión de la religiosidad popular, y que en fin, sí estamos ante retos profundos, y que mal haríamos como iglesia en confiarnos de que la crisis solo es de los otros y de los otros ambientes y espacios. Y tal vez no le atinaríamos, y ahí es donde Medellín es de nuevo fuerte, no le atinaríamos si no nos volvemos a abrir en el espíritu a las preguntas, a los llamados, a los retos de fondo. Segundo comentario, hace rato, los que no lo oyeron, toda la, no sé cómo calificarla, pero
toda esta fuerza de lo que significa el papado de Francisco. Yo nomás diría, para mí es otra clave de Medellín. La iglesia que fue acusada de desviación, de que su proceso de maduración no iba con el espíritu del concilio, resulta que hoy es la iglesia que es reconocida, que tiene las luces para el conjunto de la Iglesia Universal. Y la vida religiosa, que también fue llevada a la frontera y al exilio, hoy de nuevo es traída al centro para decir, hay luces y riqueza desde la vida religiosa. Y por lo tanto, sí, para nosotros como América Latina, tal vez hoy Medellín también nos vuelve a preguntar, no solo por los latinoamericanos, que ya nos queda grande, porque nos hemos clavado tanto en la dinámica nacional que hoy repensarnos latinoamericanos ya es un reto. Pero Medellín tal vez nos estaría diciendo, hoy tenemos responsabilidad global, no solo continental. Hoy lo que hemos generado hoy está siendo puesto en reto iluminador a otros procesos, y no hemos salido, hemos perdido mucho de nuestra dinámica por esta lógica de la solidez, y tal vez si hoy volvemos a sentirnos en movimiento, en formas más ligeras que pesadas de acción, pudiéramos acercarnos. Tercer comentario, toda esta abrumadora fuerza de los datos duros, que creo que lo lograste, porque siempre es difícil meterse a eso, pero en fin, estamos entonces siendo una generación que estamos entregando malas cuentas en esta opción preferencial que asumimos por los pobres y que nos marcó. O sea, la iglesia de nuestra generación, que nos sumamos a este reto, hoy estos datos nos dicen dónde estuvo la eficacia de tu acción, cuál es la clave de la acción. Y yo no me animaría a decir, tal vez nuestra clave no se mida en indicadores económicos. Creo que nuestra clave pasa por la dignidad de los pobres, porque ellos se pongan de pie como actores de su proceso. Por eso tal vez sería interesante poder completar con los indicadores duros cuál es la parte social de los pobres, la parte orgánica, la parte movilizada, porque yo creo que ahí sí tendríamos que preguntarnos qué proceso de sujetos generamos. ¿Trabajamos con los pobres de otra manera o los tratamos igual de vertical que los tratan las otras instituciones, partidos, etcétera? O si tenemos otra manera de entender y de vincularnos con los pobres, no solo para acciones solidarias, sino acciones que los impulsen como procesos principales. Y retomo también esto de, en el modo, a veces va el mensaje, y en el mensajero a veces se comprende todo el mensaje. Y efectivamente creo que esta pregunta de fondo, a la luz de Medellín, ¿qué hemos hecho con la opción de los pobres? Y que nos animemos a revisar que aun con buena voluntad e intención, no siempre hemos sabido encontrar los modos horizontales correctos de ser, al grado de que pudiéramos decir, hoy resulta contradictorio con el proceso que nos piden los pobres, hacerlo desde una pastoral institucional y vertical, porque eso no los ha impulsado en su dignidad y como sujetos, y nosotros creo que como iglesia podemos actuar no en función del indicador inmediato de si mejoró tu ingreso, sino si mejoró tu mirada, tu dignidad, el gozo que a pesar de los límites que vivas puedes tener en ruta de hijo predilecto, de hija predilecta, y de que este es tu proceso de reino. Y mi cuarto y último comentario sería
Esto de la paz es complicado porque resulta que todos hablamos de ella, todos tenemos intuiciones de ella, pero siempre sabemos más bien lo que no queremos que lo que sí queremos con la paz. Sabemos más las situaciones de violencia que queremos evitar o de polarización que queremos evitar, pero no sabemos generar los procesos alternativos que implicarían una ruta de paz basada en el diálogo de proyectos y de sujetos. Y por lo tanto, nada más reiterar, ojalá este tema dejara de ser solo de discurso y nos pudiera ser un eje de una más amplia articulación y de una nueva etapa de trabajo, alumbrados con los 50 de Medellín y ahora animados con San Romero. Ya tenemos algunas preguntas para Wanda. ¿Cuál sería, en el contexto de la realidad actual, una forma de ser iglesia en salida en la situación de la mujer en la iglesia? También, si podrías repetir brevemente sobre en concreto, las características de la iglesia en salida y qué podemos hacer los laicos para retomar esta iglesia en salida. Bueno, sobre la mujer, yo creo que la mujer también está en salida dentro de la iglesia, ¿verdad? Para empezar, en buen sentido y en sentido negativo. Ahí estadísticamente hay un gran sector, una gran población de mujeres entre los 19 y los 30 años que están saliendo de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia ya no responde a sus expectativas. Sin embargo, hay muchas mujeres, no solo en lo individual, sino como grupos de mujeres que se están organizando, que han estado saliendo, teólogas, mujeres que se están preparando. Ahora mismo aquí en México estamos tratando de articular la red ecuménica de mujeres. Entonces sí hay espacios, sí hay grupos de mujeres que están moviéndose y que están saliendo. Las religiosas es un sector que está muy comprometido, no me atrevería a dar estadísticas, pero hay un gran porcentaje de congregaciones religiosas femeninas que están muy comprometidas con migrantes, con mujeres, la trata de esclavas, o sea, sí hay muchas mujeres que están saliendo. ¿Qué habría que hacer? Pues yo estoy convencida que habría que darles más espacios en la toma de decisiones a todos los niveles, a nivel parroquial, a nivel de movimientos, pues en todos los lugares donde se toman decisiones importantes que tienen que ver con la iglesia y con el pueblo de Dios. Ahí tenemos que estar junto con nuestros compañeros varones tomando decisiones. Eso en cuanto al tema de la mujer. En cuanto a iglesia en salida, no entendí las características de la iglesia en salida. Pues es que mencioné muchas, ¿no? Primero, una iglesia que tiene que transitar, salir del clericalismo, que nos caracteriza, y cuando digo clericalismo, por favor, no entiendan solamente a los curas, ¿no? A los clérigos. No, yo creo que hoy día hay muchos laicos que han sido clericalizados, ¿verdad? Y que hay que desclericalizar, porque desgraciadamente cuando algunos laicos asumen algún puesto de coordinación, se vuelven peores que los curas, ¿no? Se creen dueños del changarro. Entonces, ese clericalismo que hemos mamado los laicos y que viene desde arriba, pues tiene que empezar a desaparecer, porque yo me atrevería a afirmar que desde muchas perspectivas el clericalismo es una enfermedad. Entonces tenemos que sanear la iglesia. Entonces, salir del clericalismo para transitar a modelos de relación más equitativas, más de corresponsabilidad, de diálogo, ¿verdad?
donde no haya esta diferencia, que es el otro rasgo de esta iglesia de los laicos, que estamos en el mundo de lo profano, y los clérigos, los religiosos que están en el mundo de lo sagrado, generando esta dicotomía. Yo creo que si somos todos pueblo de Dios, que es la eclesiología que nos regaló magníficamente el Vaticano II y que retoma la Iglesia Latinoamericana en Medellín, si todos somos pueblos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. Entonces deberíamos pasar de el binomio laicos-clérigos al binomio comunión-ministerialidad, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, todos los ministerios en la Iglesia tienen la misma dignidad, solo que tendrían funciones diferentes al servicio de la misma comunidad, ¿no? Y que finalmente no construimos, no evangelizamos y no trabajamos para traer gente, ovejas al rebaño, sino para construir el reino, que es mucho más grande que la iglesia, aunque la iglesia sea signo y sacramento de salvación. Y pues, ¿qué más? Una iglesia que salga del status quo, de la complicidad que ha tenido por mucho tiempo con gobiernos, con élites, y que realmente se vuelve una iglesia profética, una iglesia que se atreve a estar al lado de las víctimas, ¿verdad? Y bueno, y se podría decir mucho más, pero no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Una más para Miguel, puede ser muy amplia la pregunta, pero ¿cómo evitar que los intereses políticos pongan a los derechos humanos en subasta en vez de reconocerlos como un eje general? Los pongan como subasta. Me gusta la afirmación esta de ponerlos en subasta. Es decir, efectivamente quienes no comprenden derechos humanos los miden por lo que pesa la presión, por lo que logra el movimiento en términos de visibilidad y de exigencia. Y por eso, curiosamente, los derechos humanos, en lugar de ser un reclamo de un derecho reconocido, para las víctimas siempre sabe a lucha. Es lucha por la verdad. Incluso en su discurso no es mi derecho a la verdad, los parten de él, pero es mi lucha por la verdad, mi lucha por la justicia. Y yo sí estoy convencido que el actual régimen político y el actual Estado mexicano no vibran, no han hecho suyos a los derechos humanos, su perspectiva, su mística, su marco jurídico y ético, etcétera. Lo han entendido tal vez como agendas nuevas, como la transparencia o esta inquietud de la corrupción, pero no hay un eje fundamental en los rasgos actuales. Y por eso yo no solo diría si este gobierno los tiene o los ha tenido, más bien me preocuparía, ¿y cómo le hacemos para que los nuevos actores políticos y las nuevas maneras en que la sociedad hace política, porque hoy también me parece que eso está claro, los partidos dejaron de ser propietarios de lo político y de la agenda pública, y hoy hay nuevas formas no orgánicas a la lógica partidaria, ahí vuelve a entrar lo líquido y lo gaseoso en que la gente está haciendo política. Entonces, ¿de qué manera las nuevas formas y agendas si hagan suyo a los derechos humanos? Me parece que ahí hay también otro reto, no solo de cómo lo vive el Estado, me parece que también la pregunta es cómo lo vive la propia sociedad, porque los derechos humanos no solo es algo que se le exige al gobierno. El gobierno ha dejado de ser el actor principal que define a los derechos. Es la vivencia propia y autónoma la derecha
de los derechos lo que hoy mide su vitalidad y su vigencia. Aunque no sean reconocidos en una ley, los derechos existen y viven en la medida en que los sujetos lo hagan suyo y los conviertan en parte de su realidad. Así que el tema de derechos humanos como el de paz me parece que son todavía lejanos en la composición actual de los rasgos y de las visiones de los nuevos actores y de las nuevas formas de hacer política. Y ahí también me parece que la Iglesia pudiera revisar en esta nueva etapa su propia comprensión de los derechos humanos, porque no hay duda de que los derechos humanos mal comprendidos han sido hasta ahora una manera de confrontarse con las posiciones conservadoras y sobre todo ligadas al todo el famoso tema de la vida y del aborto, etcétera. Ha habido un choque de comprensión entre la moral y estos dogmas de lo que la Iglesia quisiera y este reconocimiento de los derechos de las sociedades, más allá de que implica pues que las iglesias tengan derecho y los ciudadanos tengan derecho de optar por con cuál criterio vivirlo. Pero como derechos, la Iglesia se ha opuesto a esa lógica. Entonces tenemos un reto particular en el tema de los derechos humanos, al que hay temor de abrirse por pensar que lo eclesial y lo evangelizador se va a perder por los derechos y solo en el dogma. Así que aquí hay un tema, creo de fondo. Muchas gracias. Frente a los datos de la pobreza, digamos algunas alternativas que nos dicen que no se ha mencionado para Juan Pablo. Bueno, no venía preparado, pero en una presentación viene esto. Y yo creo que lo primero que tendríamos que reconocer humildemente es que a partir del 1 de julio, después de la elección, el mensaje es: ya no queremos esto, lo que signifique, corrupción, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero fue masivo, fueron 30 millones, etcétera, más las otras opciones. En fin, creo que ese es un mensaje claro. ¿Qué hacer? No esperar 25 años, primero que nada, y no perder el foco. Es decir, podemos decir que los enemigos son tales o cuales. No, es la desigualdad, es la falta de ser hermano del otro, es la falta de morir sin atención médica, es ser diferentes, solo por tener o no tener recursos económicos. Entonces, nosotros decimos exigencias: inclusión productiva, fondo de fomento a la economía social. Claramente el nuevo gobierno tendría que incluir esto. O sea, eso sí lleva mensaje directo. La economía social, ¿por qué? Porque el sur-sureste no hay manera de que Coca-Cola, de que Nestlé, etcétera, vayan y hagan un desarrollo inclusivo, masivo de lo que se necesita. No quiero decir que no puedan ayudar, por supuesto que pueden ayudar y colaborar de muchas maneras, toda su asa de distribución, en fin, pero decimos fomentar cooperativas. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque las cooperativas hacen que las personas tengan seguridad social, no solamente trabajo, sino seguridad social, y eso en un colectivo indígena, seguramente los valores indígenas y las cooperativas pegan perfectamente con el tequio y con toda esta parte que ya sabemos. Entonces, decimos, eso se necesita en serio, un fondo de fomento en serio, o sea, bastante recursos, no perdidos por ahí milloncitos para ver a quién beneficiar. Trabajo digno, salario suficiente. Nosotros decimos que fundamentalmente está ahí, no en los programas sociales. Si sube el salario mínimo, no resuelve todos los problemas, pero por lo menos en estándar de moral pública, de cómo nos sentimos decente, decimos, ok, por lo menos el gobierno dice el salario mínimo va a estar por arriba
de lo que vale una canasta alimentaria. Y entonces, salud, acceso efectivo, no afiliación. No es lo mismo afiliar al Seguro Popular que atender. Si alguien me dice de un centro de salud, del que sea, o hospital, que no falten medicamentos, lo quisiera conocer. Lo quisiera conocer. Nuevo Sistema Universal Integrado de Protección Social. Dan a los adultos mayores, hay un programa que lo van a duplicar. Más que duplicar en recursos, lo que queremos es que construyan derechos los adultos, un enfoque de derechos, no por el gobierno que entra o se vaya, sino que todos los adultos mayores de este país tienen derecho a, por ser adultos mayores tienen derecho a, ¿sí? Nutrición y estimulación temprana para el desarrollo del cerebro en los primeros 1000 días, no en 325 guarderías de la Sedesol, ni en 500 tantas del IMSS, ni etcétera, etcétera. No, para todos los niños que nazcan en este país. ¿Qué se necesitará? Lo que se necesite, es el futuro. Segunda oportunidad para 10 millones de jóvenes en rezago educativo. Aquí parece que hay una oferta de esta, pero hay que tenerla bien, que sea no solamente el completar la escuela, sino trabajo, y el trabajo bien remunerado. Nuevas formas de coinversión con la sociedad civil en proyectos de impacto social, clarísimamente, y un padrón único obligatorio para selección de beneficiarios. Cada programa, hay 6.500 programas o acciones sociales que están en Coneval en la página, ustedes ven, programas estatales, federales y municipales. Muchos no tienen padrón de beneficiarios, es decir, ni la lista de a quién les entregan beneficios, y ese lo hacen con recursos de todos. Entonces necesitamos que haya una sola manera y que los padrones sean públicos y pueda uno acceder y decir yo quiero, porque si no los beneficiarios siempre van a hacer eso, beneficiarios y no titulares de derecho. Creemos que esa lógica debe cambiar y debe cambiar ya. ¿Qué hacer desde la sociedad civil? Exigir, participar, comprometerse. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hay muy poco tiempo ya para seguir platicando, pero lo podemos hacer, por supuesto que en corto. Hay muchas alternativas, se han planteado. Este espacio, pues desafortunadamente es limitado en el tiempo. Y pues simplemente ya me queda más que agradecer. Una disculpa a las preguntas que no hemos podido mencionar. Hay unas directamente aquí a la maestra Wanda. Lo podemos seguir, por supuesto, platicando sin ningún problema. Y pues agradecerles su presencia en este panel. Les hacemos entrega, ya Miguel se lo llevó porque tenía que salir corriendo, a Juan Pablo y por supuesto a Wanda, un reconocimiento por su participación. Y yo nada más un comercial muy breve antes de dar la palabra a la maestra Lucila Servitje para la clausura ya de este encuentro. En un ratito más en el IMDOSOC presentamos este libro a las 6 de la tarde, Obispos de la Patria Grande. No se pierdan esta presentación a las 6 en IMDOSOC, no está tan lejos de aquí. Por favor, para que nos acompañen. Y pues muchísimas gracias, démosles un aplauso a nuestros participantes.
Muchas gracias. Pues no me queda más que verdaderamente darles a todos las gracias. Hemos estado dando las gracias de forma personal a cada uno de los ponentes, de los participantes, que verdaderamente han sido portavoces del Espíritu. Nos sentimos muy agradecidos, muy honrados, y sabemos que a través de ellos ha llegado una luz importante, pero también de una forma muy especial, todavía más importante, a todos ustedes que pacientemente nos han hecho eco, han respondido a esta llamada, han estado aquí presentes. Quiero así hacer un mini esfuerzo de respuesta en esto a Ricardo Nava y a todos los Ricardos Navas que hoy se preguntan ¿qué podemos hacer? Y como muy bien dijo Jorge, nuestro director, sí hay una infinitud de ofertas en esto. Humildemente, pues te proponemos las nuestras. Acércate a la página de Indosoc, ahí hay varias ofertas, donde también de forma muy sencilla y en esta forma de que nos decía Miguel Álvarez, buscando que sea participación, que sea entre todos nosotros, que no sea una cuestión de nosotros tenemos la verdad, sino de cómo promoverla y cómo surge entre nosotros. Estamos haciendo, gracias a la enorme oferta que también se está dando en la sociedad, cursos de reconstrucción del tejido social, cursos de análisis de la realidad, cursos y también hay una instancia de lo que es el Observatorio de la Deuda Social. Esos son algunos de los ejemplos que tenemos, que podemos ofrecer, pero es solo uno. Sé que esta Universidad Lumen Gentium, que el IFTIN, por ejemplo, también tiene cursos y diplomados en cuestiones de actualización y cómo formar en la ciudadanía y teología para laicos, y de esa manera hay muchas ofertas. Les pedimos acérquense, les pedimos exíjanos, porque esa exigencia de Ricardo creo que es propiamente la exigencia del Espíritu, de cómo queremos hacer, cómo estamos. Me toca hacer en cierta manera un poco lo que hizo nuestro muy bien preparado, muy hábilmente, nuestro compañero Ricardo del día de ayer, pasar una revisión de lo que dijeron ayer, y yo haré ahora una muy breve de lo que recibimos el día de hoy. Con el Padre Mondragón hablamos y él hizo un gran énfasis de cómo con Medellín la Iglesia latinoamericana dejó de verse a sí misma como un espejo y se reconoció como fuente. Aunado a lo que decía Miguel, dejó de verse a sí misma porque realmente, como nos decía Miguel, ya era fuente de muchas actividades y del espíritu que actuaba en ella, pero se veía como espejo, como reflejo de lo que tenía que recibir de la Iglesia que venía fundamentalmente del continente europeo. También habló el Padre Mondragón del grito silenciado, que no es voz, sino es reivindicación, y que lo vemos muy claro en esos otros acontecimientos que se celebran junto con los 50 años de Medellín, que es la santidad de Monseñor Romero, el reconocimiento de la santidad de Monseñor Romero, que también es un reconocimiento porque Monseñor Romero ya era santo para el pueblo latinoamericano. Con ese reconocimiento de ser voz de los sin voz, reconocemos también que ese grito silenciado no es voz, es articulación, que es lo que nos han estado mencionando nuestros ponentes de muy diversas maneras. El otro acontecimiento que también refleja esta cuestión de que la Iglesia latinoamericana ya no es vista como reflejo, sino como fuente, pues es lo que nos puso de manifiesto y nos explicó muy ampliamente, que ya no me voy a detener, el acontecimiento Papa Francisco, Papa latinoamericano.
la gran intuición que nos muestra también y que quisiera señalar, que nos mostró el padre Mondragón, fue que el pueblo de Israel, al igual que Medellín, no estaba preocupado con la existencia de Dios, sino en cómo acompaña a Dios, cómo acompaña a Dios a su pueblo. Y pienso que ese mismo acontecimiento del Éxodo es el que se refleja en Medellín. Y también recogemos que la categoría de pueblo de Dios es una categoría teológica que ya venía de haberse mencionado ayer, y nos agrega el padre Mondragón el pueblo como una pasión compartida, una pasión para no morir nunca. Y aquí volvemos a recoger de nuevo toda la estela de la santidad de Monseñor Romero. Sé que resucitaré, él dijo, en el pueblo salvadoreño, pero decimos todos, resucitará en el pueblo latinoamericano, que dicen que no fue exactamente su frase, pero que se recogió y se vive de él, y que eso también es una verdad para todos nosotros. Este excelente panel que tuvimos como conclusión, pues afortunadamente los tienen ustedes muy reciente, como para que yo no les repita cada uno de los pasos. De Miguel solo recogeré que lo que necesitamos no solo hacer no solo un ajuste en el quehacer, sino un ajuste en nuestro ser, lo cual nos recuerda todo lo que tiene que ser recuperar el espíritu. Si Medellín fue un acontecimiento del espíritu, un nuevo Pentecostés, a eso estamos llamados para ese ajuste del ser. Todo lo que nos refleja Juan Pablo, afortunadamente pudo plantear estas posibilidades, y con la pregunta de Ricardo, pues tener más cuestiones ante esa realidad, qué cosas tenemos que hacer, y que también él lo dice y lo refuerza Wanda y Miguel lo refuerzan, pues estamos muy mal. Ante esas cifras nos damos cuenta que hemos quedado muy mal, y con ese recuerdo de que no se trata solamente ver qué hacer en las condiciones materiales, que no podemos descuidar, pero esas condiciones materiales no van a ser solamente cuestión de un aumento, una mejora material, sino una recuperación de lo que ya este pueblo latinoamericano ha hecho como sujeto, y el llamado a todos aquellos, a esta parte de la Iglesia que quiere estar, que quiere ser activa, que no se trata del dar, que no se trata sino se trata de el reconocer y el ayudar a recuperar lo que cada persona, cada miembro de este pueblo latinoamericano es capaz de dar y capaz de hacer como sujeto. Como nos dice Miguel Álvarez, tratemos de ser actores esperanzados, y como muy bien nos decía Wanda, todo esto actuando muy claramente y viendo claramente que nuestra acción es desde el reverso de la historia. Ese ser fuente, la fuente no está en el reflejo siempre será reflejo, la fuente estará en el reverso de la historia, en la otra parte del espejo. Y eso es lo que nos llevamos hoy como el gran acontecimiento del Espíritu. Concluyo solamente con una invocación trinitaria, con un reflejo de que si Medellín para muchos fue un nuevo Pentecostés, nos llevemos muy claramente a lo mejor una pequeña reflexión de en qué consiste vivir el Espíritu hoy en día, el Espíritu que surge de la Trinidad, de lo que es Dios para nosotros. Si hay dos teólogas, una ya que ha muerto y otra teóloga más joven, que han planteado como la Trinidad no es otra cosa más que la forma como vivimos y como acontece en nosotros las posibilidades del amor.
El amor se posibilita en nosotros de tres maneras. Nos es posible, nos es dado a través de la gratuidad del Padre, que es todo dar, que es toda gratuidad, a través de la posibilidad que es el Hijo, que es saberse recibir totalmente del Padre y reconocerse totalmente fruto de esa gratuidad y entregarse a ella, y el Espíritu, que es esa reciprocidad, que es ese dar y recibir, que es eso a lo que estamos llamados como iglesia, a lo que estamos llamados a jugarnos, en ese dar y recibir, que implica también, justamente porque es la naturaleza de esa receptividad que nos es dada a través del Hijo, de no preocuparnos tanto, como dice el Papa Francisco, de no equivocarnos, de no accidentarnos, sino precisamente porque somos toda receptividad, somos posibilidad de equivocarnos y en la enorme gratuidad poder volver a empezar y estar como iglesia en esa dinámica de reciprocidad, de dar y recibir, de lo cual celebración de los 50 años de Medellín, de ese nuevo Pentecostés, pues quisiéramos reanimar. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes que han venido aquí, por favor, lleven esto de este pequeño reflejo que quiso ser de ese nuevo Pentecostés a cada uno de sus lugares, porque son la razón de ser de estos institutos de educación superior de teología, que pueda llegar a todos los lugares posibles y se pueda renovar constantemente. Muchísimas gracias.